nos hiciste, Valeria, sobre cuál es la composición dentro de la universidad, tanto interdisciplinaria como interinstituciones, de cómo se aborda el pasado reciente, un poco también cuáles son las estrategias, cuáles son hoy en día las líneas de investigación. Hay otro tema muy importante que vos ya lo comentaste, que es la cuestión de, bueno, cuál es el objeto de estudio, ¿no? Si la historia reciente, como decía Marina, puede ser sencillamente un periodo que tiene un inicio y un fin, entonces eso quiere decir que hay nuevas preguntas, se corre el eje de estudio, hay nuevas investigaciones. También para eso me interesaría la opinión un poco de Florencia sobre cuál es el trabajo que está ella haciendo ahora y cómo se incorpora a este campo a través de estas preguntas, ¿no? Si cree que son las mismas que antes, si hay nuevos espacios de investigación, si hay un agotamiento en ese sentido. Dejo abierto para que nos vayan contando. Bueno, muchas gracias, Marcia, por la invitación de vuelta. En relación a lo que decía Valeria, a lo que decía Marina también, yo creo que, bueno, yo estoy iniciando hace pocos años mi investigación de posgrado, y yo creo que fundamentalmente se relaciona con esto que decía Marina al inicio acerca de la articulación, digamos, entre pasado y presente. Y en relación con eso, yo pienso que, digamos, en lo que fue o lo que viene siendo mi formación profesional, el IDAES ha sido un espacio especialmente nutritivo, podría decir. Y yo creo que efectivamente hay nuevas preguntas que son necesarias, digamos, que se corresponden con las preguntas que ya han sido formuladas y cómo han empezado a surgir respuestas durante las últimas décadas. Y me parece que efectivamente estos espacios como el que mencionaba Valeria, el núcleo, e incluso los espacios curriculares más tradicionales, los espacios de los seminarios, son espacios en los que siempre ocurren diálogos y ocurren intercambios en los que efectivamente vamos pensando nuevas preguntas y nuevas posibilidades de respuesta. No sé si hay nuevas preguntas, yo creo que sí, pero lo que hay sobre todo son distintas formas de encarar las respuestas, eso seguro. Y eso ocurre en los distintos espacios, por lo menos en el IDAES, en lo que viene siendo mi experiencia, constantemente. No sé si eso comienza a responder. Yo agregaría algo a esto que decía Florencia en relación también con cómo se hace historia reciente en la UNSAM y en particular en el IDAES, que también efectivamente es un espacio muy interdisciplinario, eso creo que es una marca en general del campo, es una marca particular del IDAES, es decir, nosotros no sabemos quién de nosotros viene de qué disciplina, sabemos todos que hacemos historia reciente y eso a mí me parece fantástico, y de repente decimos, pero vos eres de antropología o eres de sociología o eres de historia, y eso de no saber me parece que es un gran plus que tenemos porque nos complejiza las preguntas y las respuestas. Pero además de eso, yo diría que hay una marca particular que se ha acentuado en nuestra práctica en los últimos tiempos, que es la preocupación, y ya que no lo dice Soledad Lastra, lo voy a decir yo, es la preocupación por hacer de la historia reciente algo que vaya más allá del campo académico. Es decir, la naturaleza de los problemas que nosotros pensamos me parece que justamente nos interpelan a que nuestra reflexión, nuestros saberes no pueden quedar encerrados dentro del mundo académico. Y entonces desde el núcleo, en los últimos tiempos, hemos tratado de avanzar hacia a lo que se denomina la transferencia o la divulgación de la ciencia, y en particular a partir de una modalidad que puso en marcha Soledad Lastra con otros miembros del equipo, que son los podcasts de historia reciente, que se llaman Territorios del Pasado. Y esto es un chivo, sí, es un chivo, pero fundamentalmente lo hago porque me parece que es una de las iniciativas más valiosas que el Núcleo de Historia Reciente ha puesto en marcha y que tiene la función justamente de llevar la historia reciente a los espacios de formación docente, a las aulas de secundario y de terciario. Entonces me parece que tiene que ver con la historia reciente sale al espacio al cual realmente debería contribuir o tendría que contribuir, me parece a mí, en el sentido de que no es un saber, si es un saber que tiene que ver con el pasado y con el presente, es un saber que tiene que estar hacia afuera y no hacia adentro del espacio académico.
sobre todo porque en relación con esto que decía Marina, en general es una preocupación que nace afuera de la academia. Entonces, digamos, efectivamente sería un gesto de los malos encerrarla, digamos, y en vez de transformarla en eso que yo creo que, no sé si a la mayoría, pero por lo menos en mi caso, digamos, la preocupación surge a partir de los interesados, a partir de las preocupaciones políticas, también sociales, digamos, de todo tipo. Entonces, bueno, para sumar a eso que decía Marina también en esa dirección, me parece que es especialmente valioso el podcast en ese sentido. El podcast y otras cosas que se vayan haciendo, ¿no? Me puedo sumar si quieren. Bueno, agradeciéndote, Marcia, por supuesto, primero que todo, por esta invitación y bueno, un poco para acompañar estas ideas, esto que venían compartiendo Marina, Valeria y Florencia, en torno a la necesidad, bueno, no solamente de divulgar, ¿no? De transferir, como se dice, o de acercar los conocimientos, ¿no? Cierta acumulación también de conocimientos que venimos produciendo en el marco de la historia reciente, sino también de utilizarlos para interrogar otras experiencias de otras geografías y que para que esas experiencias de otros pasados cercanos, ¿no? De otros países, como los del Cono Sur, por ejemplo, también puedan interrogar nuestra propia forma de mirar la historia reciente argentina. En ese sentido, bueno, no solamente el podcast, sino hay toda una agenda de temas que se están empezando a gestar, ¿no? En torno a la necesidad de pensar la historia reciente en una escala más amplia, no solamente en una temporalidad más amplia, sino también a una escala regional, que incluya y considere también dinámicas transnacionales, por ejemplo. O sea, otro tipo que no quede encerrado, ¿no? En la cuestión nacional, ¿no? En el objeto tradicionalmente nacional. Y bueno, me parece que ese es uno de las potencialidades más importantes que tiene hoy el campo de la historia reciente. Vos hablabas de si había un agotamiento, ¿no? Lo deslizaste por ahí en tu pregunta. Y bueno, yo creo que es un tema muy importante también para discutir cuál sería el agotamiento de la historia reciente, si es el agotamiento del campo o si es el agotamiento de algunos temas de la agenda. Por ahí tiene que ver con algunos temas que fueron pioneros, ¿no? Y que fueron los que más preocuparon, sobre todo a los investigadores e investigadoras que dieron el puntapié inicial, ¿no? Para empezar a investigar sobre este campo. Pero quizás ese es el agotamiento, pienso sobre todo en los estudios vinculados a, por ejemplo, a la represión, ¿no? Que por ahí de algún modo solapan o impiden ver otras dimensiones y analizar una articulación mucho más integral de otros aspectos que también hacen esos procesos sociales y políticos de ese pasado cercano. Bueno, quizás el agotamiento no esté en el campo en sí, lo tiro como para pensarlo, sino en algunos temas y en algunos problemas bueno, que necesitan esto, ¿no? Necesitan aire, necesitan crecer y empezar a fortalecerse también con otras fuentes. Eso es muy importante porque también la posibilidad de acceder a nuevas fuentes, sobre todo a fuentes estatales, que es una demanda muy importante también para todos los que hacemos historia reciente, también son las que nos permiten empezar a hacer otras preguntas, ¿no? Entonces, me parece que, nada, lo comparto también como para pensar en esto de la agenda, ¿no? Y de cuáles son los límites propios del campo, hasta dónde puede llegar, por decirlo así, ¿no? Bueno, una de las preguntas también que yo quería hacerles en función de lo que ustedes vienen planteando acá, tiene que ver con la cuestión de, como decía Marina al principio, de cómo la historia y el discurso historiográfico se nutre, ¿no? de todo un bagaje que no fue directamente producido por la historia, pero que al mismo tiempo hoy en día es un campo, como ustedes lo comentan, interdisciplinario.
¿qué pasa ahí dentro? ¿No? Hay una tensión al interior de este conocimiento heredado, pero también de, como decía Valeria, un discurso que no es solo dentro de la academia, ¿no? Que tiene que ver con llegar a otros interlocutores y con que por lo reciente de su contenido también abarca intereses actuales, el debate público, cómo es para las investigadoras, quienes se dedican hoy en este momento a eso, atravesar esta realidad del campo, ¿no? A la hora de pensar la producción académica, la divulgación, pero también que somos todos sujetos de un marco y de un entorno que no se nos escapa, ¿no? Si querés te puedo responder por algunas, pensando en algunas tensiones que se han generado, por ejemplo, en torno al podcast. El podcast trata como de acercar sobre todo algunas preguntas, ¿no? Y algunos recorridos posibles en torno a los temas de investigación en los que estamos trabajando en el IDAES y algunos otros que están siendo invitados para compartir también sus investigaciones a través del podcast. Y hay algunos episodios que han generado muchas respuestas y muchas como reticencias, ¿no? En torno a sentidos comunes, ¿no? Sobre cómo interpretar este pasado reciente. Por ejemplo, los temas vinculados a la comprensión sobre la violencia política y el terrorismo de Estado en Argentina son temas que en general todavía siguen generando, siguen ofreciendo discursos vacíos, ¿no? Y acríticos en torno a la comprensión de ese pasado, que justifican esa violencia, ¿no? Que justifican la violencia estatal, que equiparan esa violencia estatal a la violencia de las organizaciones de izquierda armada, y que no logran dar un paso más, ¿no? Un paso más allá como para poder interrogarse sobre ese proceso en términos más comprensivos, quiero decir históricamente, ¿no? Entonces me parece que también, digamos, no solo la divulgación, sino también los efectos que tiene el discurso, la narración, ¿no? Construida desde la historia reciente, siempre se topa de alguna manera con esos discursos y con esos sentidos comunes que son los más difíciles de disputar, ¿no? Pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo para poder construir también ciudadanías críticas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese es uno de los puntos más sensibles que tiene el campo a la hora de poder generar ese encuentro que vos mencionás, ¿no? ¿Qué pasa con ese encuentro, con esas tensiones? Bueno, yo creo que son parte también constitutiva del campo. Sí, yo quería agregar una cosita nomás respecto ahora recién Soledad me dio el pie cuando dijo la palabra constitutiva. Yo creo que hay una marca constitutiva del campo de estudios de historia reciente, que es precisamente su vínculo con la política. Y si bien toda historiografía per se, o toda historia como disciplina, la historia como disciplina per se tiene este vínculo indisoluble con el mundo de la política, en el caso particular de la historia reciente, este vínculo se tradujo desde muy tempranamente, y la propia constitución del campo se expresó y se presentó en estos términos con una clara voluntad de intervención política, de intervención en el espacio público, y esta intervención tenía claramente un contenido político de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre la represión, de reivindicar o al menos reinscribir en las narrativas públicas las experiencias contrahegemónicas, revolucionarias, contestatarias. En ese sentido me parece que es una marca constitutiva muy fuerte y es también, yo creería, el punto central
de las tensiones que las atraviesan en relación con lo que mencionaba recién Soledad, de temas que son difíciles de abordar, de conceptos y palabras que no necesariamente provienen de otras disciplinas, sino de otros espacios no académicos, como por ejemplo el mundo del derecho. La justicia ha sido un espacio fundamental y vital para la construcción de narrativas públicas sobre el pasado reciente y también para la historiografía. Muchas de las palabras que hoy utilizamos no han sido producidas desde rigores, prácticas, interrogantes propiamente disciplinares, sino desde este mundo de justicia, de este espacio de justicia, de derechos, ya sea a través de los abogados o del movimiento de derechos humanos. Dicho esto, hay otro punto de tensión, que es, digamos, que esa suerte de marca constitutiva en principio no se reflejó en forma de tensión, más bien se reflejó en forma de colaboraciones, de préstamos, de intercambios, pero la propia dinámica de la disciplina, el propio avanzar en nuevos interrogantes, a nuevos enfoques, el acceso a nuevas fuentes, a nuevas miradas, acontecimientos que van marcando, que van ensanchando el mapa de lo estudiable, de lo interpretable y de lo decible, me parece que ahí empiezan a surgir, desde hace tiempo, ¿no? Pero más conscientemente y más con mayor fuerza de tensión, muchos de los temas que antes no eran problemáticos. Digo, cuando en los inicios de la Constitución del Campo, el inmiscuirse en el mundo de la militancia revolucionaria, armada o no armada, era un abrir permanente, un incorporar ese mundo que hasta ese momento estaba muy soslayado, no necesariamente silenciado, pero como muy, muy lejos de las narrativas públicas o historiográficas. Desde ese momento a esta parte han pasado, se ha dicho mucho, han cambiado los enfoques, hay nuevos interrogantes, hay nuevos préstamos, hay nuevos revisitares de esas mismas temáticas que empiezan a introducir puntos de tensión. Yo sé que seguramente esto vuelva a aparecer más adelante, pero digo, hay temas que tienen que ver con, con aspectos políticos, aspectos culturales, aspectos subjetivos de la militancia revolucionaria y de la represión, que hasta hace unos años no eran problemáticos tratarlos y hoy se vuelven tensionantes porque hay un discurso público construido a partir de nuestros interlocutores privilegiados, que fueron además también nuestros informantes privilegiados en los orígenes, y que hoy entran en tensión con las formas, con los avances que la historiografía puede aportar. Digo, para decirlo rápidamente, y después si quieren podemos discutirlo. Acontecimientos. La responsabilidad del peronismo en el desencadenamiento de la masacre. Tema que está estudiadísimo dentro del campo. Marina escribió un libro así, digamos, tenemos todo estudiado. Ahora, este tema digamos, desde la fuera del mundo académico, tiene una resistencia enorme a ser incorporado en los discursos públicos, especialmente en aquellos constituidos a partir del movimiento de derechos humanos o del Estado en alianza con el movimiento de derechos humanos, y hay una resistencia, hay una hipersensibilidad a que esa temática en particular se instale, aunque sea como punto de debate. El problema de las ejecuciones o de los hechos de sangre, como lo quieran llamar, de las organizaciones revolucionarias armadas. Otro tema tabú. Y sin embargo, ambos temas son temas imprescindibles para, digamos, para incorporar una verdad más comprensiva de lo que es este proceso y de lo que fue la memoria de este proceso. Porque, digamos, las memorias colectivas de este proceso también anclan en experiencias colectivas del pasado que tienen que ver con estos hechos. Y esos son, por ejemplo, por nombrar solamente dos. Entonces, bueno, digo, la marca constitutiva del campo, que fue su voluntad de intervención pública y su voluntad de intervenir políticamente en un sentido preciso, no era cualquier tipo de intervención pública, era esta que tenía que ver con el rescate, se decía en ese momento, hoy yo diría con la inclusión, con el traer a colación experiencias de militancia hasta ese momento soslayadas, en participar de una búsqueda de reparación colectiva de las víctimas de la represión. Esa era la forma particular. Ese vínculo tan estrecho con la política y con su voluntad de intervención que tuvo el campo reciente, hoy también es fuente de conflicto.
Pero digo, es una marca constitutiva, solo que ahora en un contexto funcionaba más armoniosamente y ahora me parece que nos plantea desafíos, dudas y problemas que, bueno, supongo que atravesaremos cada uno como puede y será lo que Dios quiera. Yo en ese sentido agregaría algo a lo que dice Vera para poner en relación esto con la situación en otros países, que realmente es muy distinta y a veces desde el lado argentino no terminamos de darnos cuenta. Y es que efectivamente, y esto es clarísimo, la politicidad es la marca constitutiva de la historia reciente. Yo diría que la politicidad es una palabra mucho más acorde que pensar en la dimensión de la memoria, que a veces soslaya lo político de la memoria. O sea, la politicidad es su dimensión fundamental y constitutiva. En ese sentido, la particularidad de Argentina es que como se produjo una rápida afirmación de, generalizando, ¿no?, de los derechos humanos y de los valores de la justicia, la verdad, la investigación, etcétera, el campo de lo que después fue llamado historia reciente acompañó eso de una manera bastante acompasada y con relativos consensos sociales en general, más allá de las alternancias históricas de esto. Esto es muy distinto en otros países donde el campo historiográfico o el campo académico se constituye en disputa permanente con los sentidos comunes y con los consensos dados, caso Brasil, caso Uruguay, caso Chile, donde el campo académico está disputando permanentemente la falta de justicia, la falta de verdad, de investigación, etc. Entonces, en ese sentido hay una percepción del campo argentino como un campo mucho más acompasado con lo que sucede en el espacio público. Ahora bien, como la marca es justamente la de la politicidad, en la medida en que la politicidad es siempre cambiante, efectivamente, una vez que esos consensos se hacen claros y en la Argentina parecen ya no discutidos globalmente hablando, empieza a surgir la posibilidad de que el campo académico, y lo que decía Vera, empieza a disputar sentidos que ya están consagrados, se puede empezar a complejizar algunos de esos sentidos. Cuando ni la verdad ni la justicia están consagradas, se hace mucho más difícil en otros espacios empezar a disputar cosas adentro propiamente del campo de los derechos humanos, por dar un ejemplo, porque parece que todavía hubiera cosas mucho más globales o más importantes, para llamarlas así, que defender. En el caso argentino yo creo que la estabilidad de ciertos consensos también permite ir a disputar otras cuestiones como las que mencionaba Vera. En otros espacios esto no parece posible, justamente porque hay todavía cuestiones más fundamentales que están en disputa, y yo creo que Chile es un caso fundamental y Brasil ni hablar, por ejemplo. Entonces me parece que pensar la relación del campo historiográfico argentino con la politicidad y con su intervención en el espacio público obliga a pensarlo también en contexto y pensar cuáles son las características de nuestro espacio público y de nuestros consensos construidos, ¿no? Sí, y da la sensación que también esa relación entre la agenda del campo historiográfico y el debate público va a estar también atravesada por las coyunturas particulares, ¿no? Tal como decía Vera, si hace unos años la investigación historiográfica no tenía nivel de polémica, en todo caso también probablemente tenga que ver con esas distintas coyunturas en las cuales como vos decís, Marina, se manifiesta qué tan cerca está de la posición del Estado, el discurso del Estado, con la investigación historiográfica y a qué fines la investigación historiográfica puede servirle en esas distintas coyunturas al interés público, digamos. No sé si sirve también para articular. Sí, pero yo también quiero agregar algo. También tiene que ver, me parece, con las luchas que se dieron al interior del campo académico y en particular de la historiografía, y yo no soy historiadora, pero bueno, aprendí y aprendo de ellos y de ellas, por poder defender e instalar, digamos, la historia reciente como un campo legítimo de conocimiento, porque esto no se da todavía en otros países. Por ejemplo, por decir, en México es imposible encontrar un espacio institucional, salvo muy contados y muy chiquitos, donde se pueda producir conocimiento desde una perspectiva de la historia reciente mexicana, por ejemplo. En Argentina tenemos bueno, no solamente en la UNSAM, claramente, sino en distintas universidades del país,
tenemos la posibilidad de crear y de pensar desde este campo, también porque hubo una lucha por parte de los historiadores y las historiadoras de mantener este diálogo interdisciplinar, que no es poco, sostener el diálogo con sociólogos, antropólogos, y también de mantener esos diálogos y de institucionalizarlos, como los han institucionalizado a través de las jornadas de historia reciente, por ejemplo, de un montón de mesas temáticas para la reunión y el diálogo con estudiantes que se están formando en estos temas, con investigadores de la región también, en distintos congresos nacionales e internacionales. O sea, también hay toda una trayectoria de lucha interna, y eso también es una lucha política. Es una lucha política al interior del campo de la historia, que me parece que sin eso no se hubiera podido tampoco, más allá de las coyunturas, llegar hasta donde llegamos. Lo pienso en relación también bueno, que estas disputas son posibles, digamos, sostener estas disputas con los discursos y digamos, con los sentidos comunes, ¿no? de la sociedad, son posibles porque también hay una acumulación producida a través del campo gracias también a estas disputas internas, ¿no? No hay que ir muy lejos para ver cómo también otros historiadores hoy públicamente defenestran lo que hacemos en la historia reciente, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante también marcar eso. Ahí agregaría un dato que no mencionamos, pero que es constitutivo, que la historia reciente representa también un cambio generacional. Es decir, ya no, pero cuando empezamos, los que hoy somos más viejos éramos jóvenes, ¿no es cierto? Pero ya no éramos éramos jóvenes. En todo caso, quiero decir, si algo también marca el campo de la historia reciente es que representó un relevo generacional. Probablemente en algún lugar, porque muchas de los historiadoras ya consagrados cuando se inició el campo, habían sido también participantes de los años 70 y 80 y en su momento no quisieron, no pudieron pensar esta historia. No sé, hay múltiples explicaciones para esto, pero en todo caso me parece que algo que es constitutivo del campo es este recambio generacional, que también hace que el campo tenga dinámicas de funcionamiento bastante distintas de otros espacios más consagrados del mundo académico, ¿sí? Tienes un campo con una fuerte horizontalidad, con una noción de trabajo colectivo muy importante, son cosas que a mi gusto son sumamente valiosas, y en ese sentido yo diría también que el campo de la historia reciente también implica otras maneras de practicar la disciplina, no solo en términos metodológicos, epistemológicos, también, sino en términos de las prácticas adentro del mundo académico. Y yo creo que eso está ligado al recambio generacional que implicó el surgimiento del campo de la historia reciente y que explica esto también que Soledad decía, ¿no?